vamos a empezar. Generalmente siempre nos quedamos sin tiempo, pero bueno. Estamos en nuestra clase número 14, pero de la clase 13 teníamos pendiente una tarea, que era poder relacionar a partir de una situación de nuestra vida cotidiana los conceptos de asimilación, acomodación, equilibrio y adaptación de Piaget. Maribel, ¿querés empezar vos? Bueno, Dale. yo puse que al querer pintar un dibujo con témpera tengo que utilizar específicos colores según lo que se requiere el dibujo, decía la asimilación. Pero en este caso no tengo un color, en este caso sería el verde, y como la librería ya está cerrada, lo que hago es mezclar dos témperas azul y amarillo y se forma el color verde. Ahí sería la acomodación, a ver, acomodación, hay asimilación, hay equilibrio y hay adaptación. Muy bien, excelente ejemplo. Entonces, para los otros que están tomando apuntes, en la situación de asimilación, como dice bien Maribel, es la preparación, corregime si no, la preparación de los materiales que necesito para pintar. Ahora, el color que necesito, uno de ellos es el verde, y no lo tengo y no puedo ir a comprar. Entonces mezclo los colores, me acomodo a la situación, acomodación. Logro un equilibrio, entonces si hay asimilación y hay acomodación, hay adaptación. ¿Alguna duda sobre ese ejemplo? No. No. Muy bien. Erika. Sí. Bueno, yo puse, tengo que hacer un trabajo para el lunes y para mañana viernes. Tengo una prueba. Entonces asimilé una situación y me acomodé estudiando para que mañana, que es más importante, y después hago el trabajo, que es para el lunes. Me estaría adaptando a una situación y manteniendo un equilibrio de tiempo, en este caso. Bien, bien, muy bien. Y es bien de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces ustedes se le empiezan a juntar las cosas y tienen que empezar a priorizar? ¿No? Sí. Sí. Bien. Franco. Yo puse algo que me había pasado el año pasado, es que tenía que ir a gimnasia al Club Bellavista y salí tarde. Fui a la parada de colectivo y como sabía que llegaba tarde y que cuando llegara el colectivo iba a tardar por el recorrido que tenía, lo que decidí es asimilar la situación del colectivo y su tardanza y decidí volver a mi casa e ir en el auto de mi papá. Entonces yo asimilo la situación del colectivo y me acomodo. Entonces llego y mantengo el equilibrio y la adaptación. Acomodación, perdón. Muy bien. Adaptación al final, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, como bien estuvimos viendo otras clases, este es un proceso que podemos relacionarlo a lo largo de toda nuestra vida, es decir, desde que somos niños hasta nuestra adultez. Entramos en constantes crisis y asimilamos, acomodamos y nos adaptamos. La mayoría de los ejemplos que se utilizan para enseñar la teoría de Piaget están relacionados con niños que están descubriendo el mundo en una primera etapa. Y eso es lo que vamos a abordar hoy. Esta primera etapa, en realidad me hubiera gustado resumir estos estadios, como lo llama el autor, en una clase, pero lo que sucede es que, bueno, cuando empecé a hacer el PowerPoint, se me hizo muy largo, entonces vamos a ver 1 2 estadios hoy. Si el video se corta, porque hay mucha intensidad de texto hoy, si el video se corta, lo dejamos ahí y vamos a seguir la clase que viene. ¿Está bien? Con el mismo Power, porque está medio extenso. Igual, esta vez me gustaría la colaboración de ustedes, porque como hay mucho para leer, estaría bueno que ustedes lean. Entonces, hoy estamos en nuestra clase número 14, Psicología Genética, nuestra parte 3. Ahora tenemos a Piaget, que les mandé ayer la fotito también. Encontré esa, me pareció muy simpática. Bueno, ¿quién quiere empezar a leer?
¿Puedo leer, Yo, verdad? bueno, ¿Quién es? ¿Quién habló? Erika. Bueno, Franco y yo, Erika. los dos. Bueno, estructuras. Las diferentes estructuras que el sujeto va desarrollando no tiene cortes entre sí, sino que va sumándose una a otra, haciendo posible paulatinos estados más estables y más propicios para nuestra adaptación al medio. La génesis de una nueva estructura implica necesariamente un cambio, una crisis, porque significa que los elementos con que contamos en el estadio anterior ya que nos sirven para solucionar los nuevos problemas que se nos presentan. Bien, entonces, la primera característica que tenemos a partir de este concepto de las estructuras es que estas estructuras no se cortan. Es decir, el primer estadio lo llama Piaget, pero lo podríamos traducir en etapas. Pero si hablamos de etapas, en nuestra cabeza aparece la idea de que una etapa empieza y termina. Y acá no está diciendo eso. Si ustedes releen la definición, está hablando de que las estructuras se desarrollan y no tienen, acá dice en la segunda línea, no tienen cortes entre sí. Es decir, que no es que termina y se le suma otra, sino se termina y empieza otra, sino que se le van sumando. Entonces, como se desarrolló una etapa, la siguiente es posible gracias a que se desarrolla la primera. Entonces, yo voy a poder desarrollar mi estructura cognitiva gracias a que en algún momento fui más pequeña y estuve en otro estadio. Pero eso no quiere decir que cuando sea adulto pierda las características del primero, no, se van sumando y se van mejorando. ¿Se entienden? Sí. Sí. Bien. Sí. Continúa. Sí. ¿Seguís, Erika? Ay, no. La crisis de cada estructura no significa, entonces, ya que se destruye ni que existe una discontinuidad en nuestra psiquis, sino que los diferentes estadios o escalones son un continuo de una misma escalera. Vamos a ver ahora los diferentes estratos que conforman nuestro desarrollo estructural, desde que nacemos hasta que llegamos a los niveles más abstractos, más estables, más flexibles a los que podemos acceder. Bien, entonces acá nos muestra un ejemplo de cómo podemos imaginar estas estructuras. Estas estructuras las podemos imaginar como si fuera una escalera. O sea, si yo voy avanzando en la escalera, para poder seguir manteniéndome más alto, no puedo sacar los escalones de abajo. Necesito los escalones de abajo. ¿Se entiende? Sí. Porque Sí. si no me caigo. Bueno, con los estadios y las estructuras que propone Piaget, pasa lo mismo. Yo no puedo pretender estar en un estadio más abstracto, como dice acá, niveles más abstractos, quiere decir niveles más relacionados a las ideas. Por ejemplo, si yo les digo la palabra amor, si les digo la palabra libertad, si les digo la palabra odio, todos tenemos una idea sobre eso, pero no lo podemos materializar en algo, como celular, y decir, ah, esto es un celular, lo veo, lo toco. El amor se siente, se piensa de una forma. Bueno, esas son ideas más abstractas, más del orden de las ideas. Entonces, nuestros niveles, nuestra estructura de cómo pensamos, cada vez, dice Piaget, va a tender a ir a niveles más abstractos de nuestras ideas. Y eso va a ser posible cuando pasemos las anteriores, y va a ser basada en los estadios anteriores. Ahora parece como muy chino, muy abstracto, pero ya vamos a profundizar en eso. Bien. ¿Continúas? Sí. Que hay mucho para leer, después les doy para leer a Franco. Sí, sí. Cuando un bebé nace, cuenta con una herencia genética, con ciertos esquemas que le permiten comenzar a instalarse en el medio en el que vive y manifestar sus necesidades. Se trata todavía de una manera muy precaria y limitada de intercambio, conformado por los reflejos. Si siente frío, el bebé llora. Si alguien le hace cosquillas, sonríe. Son generalmente ciertas reacciones vitales, por eso decimos que son básicas. Bien, entonces, ahí da algunas características de
del bebé cuando nace, ¿no? Como que no hay, según Piaget, inteligencia todavía, porque lo que hay son puros reflejos. Esto lo vamos a ver después también con Freud. La idea es que ustedes puedan percibir que, que los niños, o entender que los niños desde bebés empiezan con este proceso de intercambio con lo que sucede en el ambiente, lo que sucede alrededor, ¿sí? Ahí está la imagen, justo unos pocos meses se profundizan los intercambios del bebé con su entorno. Es decir, este bebé en algún corto periodo parece como que está aislado de todo, pero después empieza, siendo bebé, a relacionarse con el medio que lo rodea. Bien, Sí. seguimos. Pero al responder repetidas veces de una manera determinada frente a los estímulos del medio, el bebé comienza a desarrollar un nuevo esquema. Se trata de los hábitos que surgen a partir de la experiencia. ¿Qué es un hábito? Como ustedes lo conocen. Algo que se hace todos los días. Bien, bien, Fer. Y el bebé empieza a desarrollar hábitos, y estos hábitos los desarrolla a partir de las experiencias que tiene, es decir, de las vivencias que va acumulando en su corto periodo de vida, ¿no? El primer estadio es el sensorio motor. Sí. Hay veces que los estadios, los nombres cambian según la traducción, pero el sensorio motor es uno de los que más prevalece con ese nombre. ¿Querés leer, Fer? Dale. Bueno. Estado sensorio motor. En el niño opera ya con el medio y los esquemas de la percepción son fundamentales. El adulto juega con el niño y coloca frente a él un juguete, su ropa, etc. El niño tiende a tomarlo a llegar a él y manipularlo, así como suele ser el juego espontáneo de una mamá con su hijo. Le esconde el juguete, lo tapa con una tela para después hacerlo aparecer en otro momento del juego. El niño comienza a desarrollar una forma de reacción, de búsqueda, de percepción, que son llamadas reacciones circulares porque tienden a repetirse una y otra vez. Bien. ¿Cómo me doy cuenta que un niño está en esta etapa? Principalmente porque todo pasa por los sentidos. Principalmente por el sentido del tacto. Pasa por todos los sentidos, pero principalmente lo podemos percibir por el tacto, porque toca todo y golpea todo. Y además, eso es repetitivo, por eso habla de reacciones circulares. Este juego del bebé, seguramente, no sé si ustedes tienen hermanitos más chiquitos, primitos, seguramente lo vieron, sobrinos. Esto de que están en la mesa, o sea, imaginemos un bebé que, como el de la fotito, ¿no? Que no camina ni nada. Pero le das algo para que juegue y lo golpea, lo tira. Se lo levantan, lo vuelve a tirar. Se lo levantan, lo vuelve a tirar. Bueno, ese es un niño que está en este estadio. Que todo pasa por el juego del tacto. Además, bueno, ahí hay otro ejemplo. Este juego en el que, por ejemplo, en la era de hielo, muestra, ¿cómo se llama? El mamut. ¿El mamut es? Que muestra que le hace, onda, bebé, gatito. Ah, no, el gatito. Qué boba. ¿Cómo se llama? Dientes de sable, ¿no es? Este juego de dónde está, o de tapar, ¿no? ¿Y dónde se fue la pelotita? Acá está, bueno, ese juego que se le hace a los bebés, ¿por qué causa tanta atracción al bebé, ¿no? Y tanta sorpresa? Porque ese bebé no puede pensar que sigue ahí. El objeto que no está frente a sus sentidos es como que desaparece por arte de magia. Entonces ahí está la energía y el
juego, ¿no? Y que además no basta con que la mamá, el amigo, el tío, quien sea, lo haga una sola vez y ya está, sino que lo tiene que repetir. Esas son reacciones circulares. ¿Tiene sentido? ¿Lo pueden, cómo se llama? Pensar. Pensar en el sentido de que se lo puede imaginar, es decir, lo han vivido, lo han experimentado esto. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Bien, bueno, continuemos. ¿Seguís, Fer? Sí, sí. El egocentrismo perceptivo, es decir, la captación perceptiva de sí mismo, es fundamental con el periodo. Hacia el final del mismo, el niño ya es capaz de imitar algunas palabras y darles un significado global. De hecho, como anticipamos en el módulo anterior, el lenguaje comienza a adquirirse hacia los 2 años. Esto es posible porque se ha desarrollado el sistema simbólico general. Es decir, se está en un estadio en el que un significado es diferente de significante y se puede establecer una relación y representación entre ellos. Perro designa a un ser que ladra, por ejemplo. Bien, entonces acá tenemos dos cuestiones, además, ya para hacia el final, digamos, del estadio, que es el egocentrismo perceptivo como concepto, ¿no? Donde el niño capta egocentrismo, no en el sentido que lo usamos normalmente nosotros, de que una persona es egocéntrica o egoísta, sino en el sentido de que el niño no puede pensar en otra realidad más allá desde su punto de vista. Y esto está relacionado con el video que les mandé la semana pasada, ¿no? El niño no lo hace porque es malo, sino porque todavía no pudo desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro y pensar como es el otro, porque todo pasa por su mirada solamente. Y por el otro lado, el desarrollo del lenguaje, ¿no? Que ahí dice alrededor de los 2 años. Y esta capacidad de poder eh, atribuirle un significado a un significante. El significante relacionado al objeto, ¿no? El bebé, porque todos nos emocionamos cuando empieza a decir pa, 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 no sabemos si dice realmente, si se refiere a un papá, si se refiere a comida, está emitiendo un sonido, y el bebé no es que dice papá y se está refiriendo a cierto objeto, simplemente repite el sonido. Pero acá, ya un poquito más avanzado, eh, hay en algún momento donde el niño empieza a emitir el sonido de acuerdo a un objeto determinado, al que se está refiriendo, ¿no? Por ejemplo, ahí dice perro, o dice guau guau, o dice cualquier palabra cuando escucha que un perro ladra, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, esto ladra, es un guau guau, es un perro. Entonces, cuando hay una relación entre la palabra y un significado determinado, bueno, ahí empieza a desarrollarse un lenguaje más complejo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Bueno, continuamos entonces. Fer. Sin embargo, durante este periodo del lenguaje se da lo que se denomina lenguaje egocéntrico, porque el pequeño no puede todavía considerar más su propio pensamiento. De hecho, es fácil observar los monólogos que suele mantener mientras juega, incluso con otro niño. Bien. Y estos, si tienen niños en esta edad, lo pueden percibir. Que por ahí ustedes les hacen preguntas o algo y el niño responde lo que quiere o sigue su propia lógica de su conversación. No sé si les ha pasado, pero yo hace poco saludé por videollamada a un sobrino, cumplía 5, y nosotros le preguntábamos, pero él respondía, pero después empezaba a hablar de otras cosas, y no es porque no nos prestaba atención, sino porque es parte de su propia mirada. Si puedo en las próximas clases, no, nos queda 10 minutos.
en las próximas clases le voy a preparar, porque en la universidad, bueno, siempre nos hacen esos trabajos de investigación, pero uno de los primeros que hice fue para poder relacionar estos conceptos de Piaget. Y tuve la experiencia con un nene de 4 años y bueno, lo filmé. Igualmente la filmación, por más que está en buena calidad y es vieja, porque tenía una buena cámara, no está filmado muy bien la situación, pero se nos ve y se nos escucha. Y esto de que antes, previamente, en una situación donde no lo estaba filmando y lo veía en un grupo, esto de poder jugar, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? El juego simbólico, que, no sé, esto se convierte en una espada de la nada, ¿no? Y a la vez se convierte en un caballo, y a la vez se convierte en un lápiz. Esto es un juego simbólico. Y esos juegos simbólicos generalmente se dan en forma individual. Es decir, el niño agarra y esto se transforma en algo que para mí es juego y por más que juego con otro, yo juego a lo que quiero. Y ya está, ¿no? Esto lo hablamos en la clase pasada, ¿no? Esto de la ausencia de reglas muchas veces, ¿no? Que los chicos no siguen las reglas. Los niños en edad de jardín, ni siquiera es preescolar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Yo creo No. que estaría bueno, si se corta, volver a unirnos, porque nos faltan varias diapositivas, ¿está bien? ¿Se bueno, van a unir? Por ahí nos tengamos que unir 10 minutos más. Bueno, Dale, ¿Continúa, Fer? sí. Sobre este estadio sensorio motriz aparece la inteligencia conceptual. En el estadio anterior se tiene una percepción parcial de la realidad, como si viéramos una película a la manera de una sucesión de fotos, sin movimiento y sin ver todavía la unidad entre ellas. En el conceptual, en cambio, se ha desarrollado una mayor velocidad en la aplicación de los diferentes esquemas con que se cuenta. Una mayor reflexión en el sentido de percibir las propias operaciones y esquemas de uno mismo y una conciencia de los propios pasos que damos en la acción. Bien. Entonces, acá este párrafo ya nos empieza a introducir en un nuevo estadio, ¿no? Donde aparece la inteligencia conceptual. Esta inteligencia conceptual es posible gracias a que pasamos primero por un estadio sensorio-motriz, ¿sí? En el sensorio-motriz hay una percepción cortada, ¿se acuerdan el concepto de percepción, ¿no? De otras clases. sí. Hay una forma de ver el mundo y de percibirlo, pero cortado. Ahora, en una inteligencia conceptual, más adelante, es decir, sobre el ascensorio motor, hablando de la escalera que tenemos que subir, sobre el ascensorio motor tenemos el escalón de la inteligencia conceptual, y que nos permite una reflexión. Esa idea es lo que quiero que les quede, ¿no? Nos permite reflexionar y empezar a tomar conciencia de nuestras acciones. Franco, ¿querés leer? ¿Llegás a leer? Está medio chiquito esto. Sí, solo leo la primera parte y después sí entiendo. Así es como se hace posible una sensación interna entre el objeto y uno mismo, entre sujeto y objeto. Y esta distancia se hace posible porque se ha alcanzado ya un desarrollo de estructuras espaciales y temporales. Para llegar a este nivel de desarrollo, el niño debe liberarse primero del egocentrismo perceptivo que tuvo anteriormente. Debe haber construido su esquema del espacio, del tiempo, de las relaciones causa-efecto y de los efectos prácticos. Objetos prácticos, perdón. Es aquí donde se puede diferenciar el primer periodo de la inteligencia propiamente dicha. Este periodo se llama también preconceptual, lo cual significa que el niño cuenta con algunos signos verbales, por ejemplo, y comienza a ajustar de qué se trata aquello que designan. Como dice Piaget, el niño hablará de la luna
o de las lunas, sin poder percibir todavía si se trata todas las noches de la misma o no. Está a mitad de camino entre un uso propio y arbitrario del lenguaje y un uso social. Bien, entonces tenemos que el niño, al pasar del sensorio motor al preconceptual, que sería el segundo estadio, tiene que poder incorporar esto del espacio y tiempo, ¿no? Si ustedes le dicen a un niño más del estadio sensorio motor, 3, 4 años, por ahí 3, le dicen el lunes va a llegar tu regalo. Ese niño realmente va a entender cuándo es lunes, cuánto falta para el lunes. No. No. O sea, usted me dice, o no sé, ¿no han escuchado madres que dicen, no, mi hijo es re inteligente, tiene 3 años y ya sabe contar hasta 20? El niño, Sí. ¿sabe contar hasta 20? Puede ser. Y ustedes lo escuchan y cuenta hasta 20 el nene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 20. Pero en realidad cuando empezamos a hacer experiencias, que después le voy a dar algunos ejemplos, no es que sabe contar hasta 20, memorizó los números, cómo se llaman, el sonido, pero no incorporó el significado. Esto es el significante y el significado de la cantidad de 20. Sabe contar en inglés, 1, 2, 3, sí, lo sabe, o sea, lo sabe decir, pero no lo sabe en el sentido de que no percibe la cantidad todavía. Entonces, en este estadio preconceptual empieza a haber una estructura espacial temporal, pero implica esto del ensayo y error, causa y efecto, es de a poco, y es con la práctica. Por eso es tan importante el jardín, el preescolar, porque las maestras tienen una gran formación en estos aspectos para poder estimular a estos niños, ¿sí? Y empezar a poder desarrollar estructuras de inteligencia fuertes, unas bases fuertes. Otra cosa que iba a decir, acá, cuando habla, otra cuestión importante para poder pasar al siguiente estadio, al siguiente escalón, como lo venimos hablando, es el tema de poder deshacerse un poco del lenguaje egocéntrico. ¿Dónde está? Me perdí. Acá, del egocentrismo perceptivo. Si yo puedo determinar que por más que lo quiero ya ahora, no se puede, y lo voy a tener el lunes, empiezo a pensar un poco en otras situaciones externas al individuo, ¿sí? O no, nunca escucharon a un niño decir, o ustedes, yo me acuerdo que a mí me pasaba cuando era chica, que iba en un auto y miraba por la ventanilla y yo sentía que la luna me perseguía. ¿No les pasó? Sí. 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 Bueno, y yo, o sea, no es que lo sentía solamente, sino que estaba convencida. Y pensaba, la luna me está persiguiendo a mí y no está para otra gente. Y para mí era como una preocupación, como un problema. Bueno, esto implicaría que mi egocentrismo perceptivo estaba muy a flor de piel en ese momento. Pues en algún momento me di cuenta que la luna no era mía y me perseguía a mí, sino que estaba a todos, que le pasaba a todos. Y otra cosa que no es poco, se va a cortar en 1 minuto. Finalizo la reunión y la vuelvo a empezar. ¿Sí? Sí.